¿Ya estás grabando? Todavía no se pone. Sonido. Diputada Presidenta, informa usted que existen 7 cédulas a favor del diputado Eduardo Sánchez Macías, 2 cédulas a favor del diputado Alejandro Sayric y 1 a favor del diputado Cuauhtémoc Pola. Es cuanto, diputada Presidenta. Con base en el resultado de la votación emitida por esta Asamblea, esta presidencia a mi cargo declara que el diputado Eduardo Sánchez Macías ha sido elegido secretario de la mesa directiva, por lo que le pido pasar a ocupar su lugar por esta única ocasión. Diputado secretario, le solicito proceda a pasar lista de asistencia. Diputación permanente, tercer año de ejercicio constitucional, segundo receso, sexta sesión ordinaria, 12 de octubre de 2016, lista de asistencia. Diputada Octavia Ortega Arteaga, diputada Ana Cristina Ledesma López, diputado Eduardo Sánchez Macías, presente, diputada Marcela Aguilera Landeta, diputado Ever Alan Carballo Salazar, diputado Rafael García Bringas, diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, diputado Alejandro Sayric Morantes, Solo me tapo un celular que diputada está Jacqueline García Hernández, diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, diputada Presidenta, asistimos todos los 10 diputados. ¿Cuántos diputados? Hay quórum, se inicia la sesión ordinaria. Dado que el proyecto del orden del día ya se encuentra publicado en la Gaceta Legislativa, pregunto a la Asamblea si es de dispensarse la lectura del mismo. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del proyecto del orden del día. Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el proyecto del orden del día en los términos publicados en la Gaceta Legislativa. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Aprobado en sus términos el proyecto del orden del día. Dado que las actas de la sesión solemne y de la quinta sesión ordinaria celebradas el 7 de octubre del año en curso ya han sido distribuidas a los coordinadores, a los grupos legislativos, así como a los integrantes de esta Diputación Permanente, pregunto a la Asamblea si es de dispensarse la lectura de dichas actas. Los que estén a favor de la dispensa de la lectura de las actas, sírvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura de las actas. Consulto a la Asamblea si son de aprobarse en sus términos las actas. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Aprobadas las actas. Para el desahogo del siguiente asunto listado en el orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al oficio número 258, diagonal 2016, de fecha 12 de octubre del año en curso, signado por el gobernador Dr. Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita se le autorice licencia para ausentarse del cargo a partir del día de hoy y hasta la conclusión del periodo de su mandato. No es licencia. Oficio 258-2016, Jalapa de Ezequiel, Veracruz, 12 de octubre de 2016. Ezequiel. ¡Qué ole, Ezequiel! Diputada Octavia ¡Qué bueno el nuevo secretario! Arteaga, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. Pero primero aprendemos a leer, ¿no?
Javier Duarte de Ochoa, en mi carácter de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, fracción 3 de la Constitución Política del Estado, solicito a la Diputación Permanente de esta honorable soberanía autorice al suscrito licencia para ausentarme de mi cargo a partir del día de hoy y hasta la conclusión del periodo de mi mandato. Durante mi desempeño como gobernador constitucional de nuestro estado, he procurado en todo momento servir al pueblo veracruzano fielmente y al máximo de mis capacidades. Servir a nuestro entrañable estado ha sido el mayor privilegio y el más alto honor de mi vida. Agradezco a la sociedad veracruzana por la confianza depositada en mí para el ejercicio de esta trascendental responsabilidad. Atentamente, rúbrica del doctor Javier Duarte de Ochoa. Sí le echó ganitas, sí le echó ganitas. Dado que esta Diputación Permanente tiene la atribución de conocer de la referida solicitud que nos ocupa, de conformidad con lo que dispone la fracción tercera del artículo 48 de la Constitución Política Local y vista la naturaleza de dicha solicitud, de obvia resolución, pregunto a la Asamblea si es de dispensarse el trámite reglamentario de turno a comisión y ponerla a consideración de la Asamblea de una vez. Los que estén a favor de la dispensa del trámite reglamentario, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobada la dispensa del trámite reglamentario, se pone a consideración de la Diputación Permanente la solicitud que nos ocupa y asimismo, en su caso, propuesta y designación del ciudadano que funcionará como gobernador interino por el tiempo que dure la licencia. Se abre el registro de oradores, solicitando a la Secretaría tome nota del registro de oradores e informe a esta presidencia. Pregunto a la Asamblea si algún diputado quiere hacer uso de la voz. Diputado Cuauhtémoc Pola, ¿en qué sentido? Diputada, Ya tampoco se acordó cómo era la diputada. Tú dile Ezequiel. Diputada Ezequiel. Diputada Ezequiel. Oye, no, Walter, te vas a la buena. Así como para decirle a alguien, Ezequiel. Ezequiel. diputada Marcela Guillermo. Solo que saque la otra mano. Para hacer una propuesta, diputado. Okay. Gracias. Diputada Ana Cristina, ¿en qué sentido? ¿Algún otro diputado? Diputada presidenta, ¿es cuánto? Se le concede... Ok, adelante, compañero. Estoy cansadísimo. Me estoy ganando un masaje Informo, de hombros. Presidenta, al diputado Cuauhtémoc Pola para hacer un posicionamiento y una propuesta, a la diputada Marcela Guinera Landeta como para presentar una propuesta y a la diputada Ana Cristina Ledesma para brindar otra propuesta. ¿Es cuánto, diputado? Se cierra el registro de oradores para recibir propuestas y posicionamientos. Y iniciamos con nuestro compañero diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, que se le concede el uso de la palabra para hacer una propuesta y el posicionamiento correspondiente.
Muy buenas noches, con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, a nombre del Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, me permito fijar posición sobre este punto de acuerdo que ha sido enlistado por la Junta de Coordinación Política. Primero, sobre el tema de la solicitud de licencia del todavía gobernador Duarte. Analizamos con detenimiento este oficio que fue recibido el día de hoy y nos dimos cuenta que dicho oficio, como todo lo que el entonces o el todavía gobernador hizo, tiene maña y tiene trampa. ¿Por qué razón? Porque está argumentando en un artículo y en una fracción de la Constitución Política del Estado de Veracruz, específicamente en el artículo 48, fracción tercera, cuando se trata de una hipótesis distinta a la que el mismo texto dice. Él dice que esta solicitud es, y lo vemos al final del primer párrafo, hasta la conclusión del periodo de mi mandato. Si a la letra, como lo dice el señor Duarte, dice hasta la conclusión del periodo de mi mandato, esta solicitud de licencia está mal fundamentada. La hipótesis que se debería de prever al decir estas palabras era la hipótesis contemplada en el artículo 47, párrafo tercero de la misma Constitución. Perdón. ¿Por qué se pretende que esta Diputación Permanente autorice esta solicitud de licencia en el fundamento previsto por el artículo 48, fracción tercera, que dice el señor Duarte? Porque quieren que sea la Diputación Permanente quien designe un gobernador que no tenga que ver con una sesión extraordinaria. Un gobernador interino es lo que quiere. Si nos apegamos a la hipótesis que plantea el artículo 47 de nuestra Constitución en su párrafo tercero, lo que esta Diputación Permanente tendría que hacer es designar un gobernador provisional y convocar a un periodo extraordinario para que en una sesión extraordinaria se aprobara un gobernador sustituto. Pero hoy vimos que no tienen la mayoría los diputados del PRI y sus aliados para convocar y tener los suficientes votos en un periodo extraordinario. Ese es el fondo y ese es el motivo, porque quieren, es el fondo y el motivo que Javier Duarte manda este oficio con esos argumentos, porque quieren que con unos cuantos votos, sin el pleno, se apruebe un gobernador. La tónica, lamentablemente, de este proceso y de esta legislatura: violar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y violar, una vez más, la Constitución política del Estado de Veracruz. Violar todo el proceso legislativo. Siempre haciéndolo con la voluntad y con la de Duarte, y complaciendo en este Congreso como mera oficina de trámite, como oficialía de partes. Siempre hemos citado los múltiples casos que por acuerdos inconstitucionales de este Congreso se cayeron leyes y se cayeron acuerdos
a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a través del Poder Judicial. Hoy, nuevamente pretenden violentar la Carta Magna, violentar nuestra Constitución y violentar el proceso legislativo. Porque, repito, los votos no les dan para un periodo extraordinario. Aquí vimos diputados del PRI y sus aliados tomando la tribuna hace unos momentos. No tienen el consenso para un periodo extraordinario. Y sin duda, tampoco han escuchado las propuestas de la oposición. Se dijo en los medios de comunicación, a través de la dirigencia del PRD, que había una propuesta. El exministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, como hombre probo veracruzano, que por cierto este Congreso le otorgó la medalla Belisario Domínguez este año. Una propuesta que la hacemos y la ponemos sobre la mesa en estos momentos, a nombre de nuestra fracción parlamentaria, porque estamos convencidos que tiene que ser un veracruzano excepcional el que ocupe el cargo de gobernador por los días que restan a este mandato, y no alguien del mismo gobierno que ha provocado la peor crisis política, económica y social que hemos vivido en Veracruz. No existen antecedentes históricos recientes sobre esta grave crisis política, social y económica en nuestro estado. Somos la nota nacional, la nota roja todos los días. Por eso es que nuestra propuesta sea en este sentido, con el exministro, y que además lleve a cabo un proceso de transición y alternancia en paz, en civilidad, con apego a derecho, y que no se violente más el orden constitucional en el estado de Veracruz. Y también, hay que decirlo una vez, pareciera que aquí hay dados cargados para que el todavía secretario de gobierno asuma la función de gobernador. Y desde ahorita decimos que estamos en contra. Es cuanto, diputada presidenta. Bravo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana Cristina Ledesma López para que realice la propuesta correspondiente. Sí. Nosotros sí seguimos el reglamento. Con el permiso de la mesa. Porque hoy, sin duda, en la historia de la política veracruzana, los veracruzanos, las veracruzanas, los mexicanos y las mexicanas hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy por la mañana en cadena nacional, Javier Duarte declara que pedirá licencia en un acto de constricción pública. Se dirigió a los mexicanos, pero sobre todo a los veracruzanos, para decirnos que pide licencia para atender las acusaciones que enfrenta. Este sin duda ha sido el peor de los gobiernos que hayamos tenido los veracruzanos. Por culpa de este gobierno y aquellos cómplices que no se impusieron cuando debían, Veracruz está secuestrado por la inseguridad, hundido en la peor de sus crisis por endeudamientos irresponsables y con múltiples señalamientos de corrupción. A esta crisis se abona la crisis política. Hoy pedir licencia no resuelve los problemas que tienen paralizado a nuestro querido Veracruz. Esta solicitud no da solución a los jubilados, a los maestros, a los miles de trabajadores, a los miles de pensionados que exigen el pago puntual de sus salarios. Con esta licencia no se liquida y se olvida el vergonzoso adeudo que mantiene el gobierno estatal con la Universidad Veracruzana, ni da solución al conflicto que vive el Instituto de Pensiones. Tampoco va a dar justicia a los miles de familiares de desaparecidos en este gobierno, ni garantiza el respeto de los derechos humanos violentados sistemáticamente por esta administración estatal. Con esta licencia
tampoco se resuelve el desabasto de medicamentos ni la mejora en la infraestructura hospitalaria y de educación en Veracruz. Nosotros, al igual que miles de veracruzanos y mexicanos, exigimos que no quede impune ningún delito de esta administración. 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República presentadas por el Servicio de Administración Tributaria tras el hallazgo de empresas fantasma. 52 denuncias penales, 46 auditorías tan solo en la cuenta pública 2015, señalamientos por 35,000 millones de pesos en simulación de reintegros a la Federación, entre otras denuncias públicas que enfrenta Javier Duarte y su administración. De todos estos señalamientos, exigimos que sea estancado en su desarrollo por malas prácticas de un gobierno corrupto y corruptor, de un sistema que todo y lo poco que tenía Veracruz lo ha echado a perder, porque para que exista corrupción existe complicidad entre compañeros, existe complicidad entre un gabinete. Lo que hoy vivimos en Veracruz no tiene precedentes. El documento que entregó y que entregaron a la presidenta de esta mesa directiva dice específicamente: ausentarse de su encargo a partir del día de hoy hasta la conclusión del periodo de mi mandato. Por ello, no procede el artículo 48, fracción tercera de la Constitución, por el que esta Diputación Permanente pretende nombrar un gobernador interino. Esto es una falta absoluta y el artículo 48 de la Constitución prevé que ante una falta absoluta se debe aplicar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 47 de la Constitución local, el cual establece que este Congreso se debe erigir en colegio electoral y con la representación popular que ostentamos, 50 diputados, designemos a un ciudadano o ciudadana veracruzano que funja durante la transición del Poder Ejecutivo como gobernador sustituto. Somos una soberanía, un poder independiente, un colegiado autónomo y nos corresponde, como cualquier autoridad o servidor público, hacer respetar los derechos humanos de los veracruzanos. Los veracruzanos tienen derecho a la democracia como forma de gobierno, no a la imposición, no al autoritarismo, no al absolutismo, no a las mayorías sin razón. Con las facultades que tenemos como Congreso del Estado autónomo, porque aunque lo crean o no, diputados, somos un poder autónomo, elijamos a la persona adecuada para esta transición, a la persona que de una vez por todas se encargue de transparentar la situación que vive Veracruz, que se encargue de hacer efectivo el derecho humano a la verdad, porque todos tienen derecho a la verdad y el pueblo tiene derecho y les debemos eso. Ya basta de opacidad, ya basta de imposiciones. Lo que hoy nos preocupa, y como siempre, lo que nos ha preocupado durante casi 3 años, es que este proceso, como cientos más, sean tratados con la misma línea de esta mayoría absoluta que no ha escuchado el sentir de quien piensa distinto y sobre todo que allá afuera exigen que devuelvan el dinero que se han robado. Este es un momento histórico que vive Veracruz, un momento histórico que no puede ser tomado a la ligera. Y una vez más, pretenden seguir resolviendo estos problemas desde la óptica del que más votos tiene en esta representación, sin tomar en cuenta los señalamientos serios que hacen en contra de uno de los peores gobiernos de la historia moderna de México. Por eso hacemos un llamado enérgico y claro desde esta tribuna para que el proceso para la designación de un gobernador sea en base al artículo 47, párrafo tercero, porque es una falta absoluta y debemos nombrar un gobernador provisional que se dé con pleno apego a la legalidad y sobre todo que no emane de una decisión que dé continuidad
al pésimo trabajo realizado por el gobernador que se va, a esa red de complicidad que existe y a esa mala práctica y mal trabajo que han hecho por Veracruz y por los veracruzanos. En estos días que restan del sexenio, deben ser aprovechados para que exista una transición responsable y con el absoluto apego al Estado de Derecho. Hoy podría ser la propuesta de Guillermo Ortiz Mayagoitia como un hombre con respeto, con la calidad moral, con la trayectoria, pero sobre todo con el conocimiento para poder garantizarle a Veracruz que estos 48 días de esta trágica administración puedan generar un poquito de paz y un poco de gobernabilidad en el Estado. No puede ser posible que pretendan nombrar a un cómplice. No puede ser posible que quieran nombrar ¿a quién? A alguien que ha ocultado el desastre de esta administración. No puede ser posible que su propuesta no haya tenido la disposición de decretar la alerta de género y poner alto a los feminicidios. Que la propuesta que quieren hacer, teniendo a la editora de gobierno bajo su mando, es la hora en que no han publicado lo que aquí se aprueba en este Congreso y tengan que multar al Congreso del Estado para que se mande a publicar y se cumpla la ley. No es posible que pretendan nombrar a aquel que durante la comparecencia pasada se atrevió a decir que el Estado no es responsable de la manutención de adultos mayores, cuando todos saben que existe una ley que debe garantizar a nuestros adultos mayores una muy limitada pensión, pero por si fuera poco, este desprecio a la ley, hay que decir que esta pensión no la reciben desde hace más de 2 años. No puede ser posible que su propuesta sea aquel que pretendió justificar de la peor manera, cobrándose a lo chino, la deuda que el gobierno tiene con la Universidad Veracruzana y dijo que no estaban obligados a pagarle. No puede ser posible que quieran nombrar a aquel que mintió y primero dijo que serían 3,000 basificados, después terminaron anunciando que serían 7,000 basificados y que tendría una carga presupuestal para el próximo gobierno. No puede ser posible que se nombre a alguien insensible, pero sobre todo a alguien que mandó a golpear a adultos mayores y pensionados, que lo único que exigían eran sus derechos. Es necesario que hoy reflexionemos y consensemos acordar quién va a sustituir a Javier Duarte. No necesitamos a quien lo vaya a tapar, necesitamos una persona que honesta, de buena fama pública, con credibilidad, pero principalmente con el suficiente valor para garantizar una transición pacífica y responsable. Hacemos un llamado enérgico y claro desde esta tribuna para que el proceso de gobernador sea de acuerdo al artículo 47 de la Constitución. Se nombre un gobernador sustituto y se dé con pleno apego a la legalidad y sobre todo que no emane de una decisión tomada al vapor, porque diputados, ustedes saben que muchos priistas están inconformes y no les da la votación. Hoy les hago un respetuoso llamado a la conciencia histórica que todos tenemos. Seguramente esta será una de mis últimas participaciones en tribuna y lo hago para apelar a la sensatez, a la cordura y a la razón. La fundamentación de esta renuncia, la fundamentación de esta separación del cargo tiene que catalogarse y tiene que aprobarse de acuerdo al artículo 47. Necesitamos nombrar un gobernador provisional, convocar de inmediato a una sesión extraordinaria y que los 50 diputados se erijan como colegio electoral y se nombre un gobernador sustituto para concluir los 48 días que se necesitan de paz y de transición pacífica para los veracruzanos. Recuerden que nosotros vamos a ser recordados. Hoy es un día histórico para la política de Veracruz. Ya perdimos la capacidad de asombro con todas las atrocidades que hemos pasado en todos estos años. Hoy podemos darle a los veracruzanos un tratamiento justo,
Cumplamos lo que dice la Constitución. Se debe nombrar un gobernador sustituto en apego al artículo 47, pero sobre todo, no sean cómplices de aquel que va a llegar a tapar a lo malo que se fue. Es cuanto, diputada presidenta. ¡Bravo! Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Aguilera Landeta para que realice la propuesta correspondiente. A defender a Flavino, chinga. Traía la propuesta de otro joven. Es que en la primera lista llevaba Fidel de propuesta. Diputada Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la Diputación Permanente. Buenas noches, compañeros y compañeras diputadas, integrantes de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura. A los medios de comunicación, al público en general. La que suscribe diputada Marcela Aguilera Landeta, con fundamento en lo que establece el artículo 48, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece que el gobernador deberá obtener la licencia correspondiente del Congreso o en los recesos de la Diputación Permanente, quienes designarán, según el caso, un gobernador interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha ausencia. Y una vez escuchada aquí la solicitud de licencia solicitada por el ciudadano Javier Duarte de Ochoa al cargo de gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y tomando en consideración además las facultades que le confiere la fracción cuarta del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al secretario de Gobierno en funciones, quien es el encargado de coordinar a los titulares de las dependencias y entidades, acordar las acciones necesarias para requerir a estos los informes correspondientes, para dar cumplimiento a las órdenes del Ejecutivo Estatal y convocar a las reuniones de gabinete, es que la suscrita diputada Marcela estima que el doctor Flavino Ríos Alvarado es el funcionario que cuenta con el mayor conocimiento del estado que guardan los asuntos del Poder Ejecutivo, lo cual lo hace idóneo para ser propuesto a esta honorable soberanía como gobernador interino. Por lo antes expuesto, es que solicito amablemente a usted, diputada presidenta, que tenga bien poner a consideración de esta Diputación Permanente la propuesta realizada por la suscrita, y en su caso someterla a votación. De ser favorable dicha votación y por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, le pido se llame a dicho funcionario para que manifieste su anuencia y en su caso rinda la protesta de ley en términos de lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política Local. Jalapa, Veracruz, a 12 de octubre del 2016, diputada Marcela Aguilera Landeta. Es cuanto, señora presidenta. Diputada Ana Cristina, ¿en qué sentido? Por hechos. Tiene el uso de la voz la diputada Ana Cristina para hechos. Con el permiso de la mesa, diputada presidenta, si me permite voy a darle lectura a la fracción cuarta del artículo 48 de la Constitución del Estado de Veracruz. Si la falta de temporal se convierte en absoluta, se procederá como lo dispone el artículo 47. El escrito que presenta el Ejecutivo del Estado dice: para ausentarme de mi encargo a partir del día de hoy hasta la conclusión
del periodo de mi mandato. Conclusión del periodo de mi mandato significa en una falta absoluta. La fracción tercera del artículo 47 especifica que cuando la falta del gobernador ocurriese en los últimos 4 años del periodo respectivo, si el Congreso se encontrase en sesiones, elegirá al gobernador sustituto que deberá concluir el periodo. Si el Congreso no estuviera reunido, la Diputación Permanente, repito, la Diputación Permanente nombrará un gobernador provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para que, erigido en colegio electoral, haga la elección de gobernador sustituto. Eso es el procedimiento que tenemos que aprobar el día de hoy. Existe una falta absoluta porque Javier Duarte ya no va a regresar como gobernador. La realidad es que no tienen ustedes la mayoría absoluta que pide la Constitución. Por eso quieren aprobarlo en una sesión de la Diputación Permanente. Y con mucho respeto, aquel que es el coordinador de los titulares de las dependencias en las entidades, ¿no sabía lo que estaba ocurriendo en Veracruz? ¿No sabía de las empresas fantasma? ¿No sabía de los atracos a las finanzas? ¿No sabía de la falta de actuación por parte del secretario de Seguridad Pública? ¿No sabía de las observaciones de la Contraloría del Estado? ¿No sabía de las faltas que hay en la Secretaría de Salud? ¿Esto es una complicidad? ¿Esto es una tapadera? ¿Esto es una falta de respeto a los veracruzanos? Existen propuestas que bien pudieran hoy discutirse, que no vienen dentro de esa red de complicidad que existe en el Congreso del Estado. No es posible que esto siga ocurriendo. No es posible que ni siquiera hoy nos habían convocado por escrito y nos teníamos que enterar por la prensa que ustedes querían hacer el enjuague porque no les dan los votos. Por favor, en el momento histórico importante en el que Veracruz necesita de sus representantes populares, los que fueron a sus distritos a pedir el voto, actúen como tal, asuman su responsabilidad, no permitan 48 días más de complicidad en el Estado. Hoy el procedimiento está mal. Debe de cumplirse lo apegado en el artículo 47 porque hay una falta absoluta de Javier Duarte. No va a regresar como gobernador. No es el tratamiento que le quieran dar. No quieran que entre 10 se decida el futuro de 48 días de Veracruz. Ya Veracruz no aguanta más. Hagamos un poco de responsabilidad, demos un poco de justicia a los veracruzanos, tengamos un poco de vergüenza y actúen como deben de actuar, dándole el respeto a los veracruzanos que votaron por ustedes. Es cuanto, diputada presidenta. ¡Bravo! ¿En qué sentido, compañero diputado? Por hechos. Tiene el uso de la voz el diputado Cuauhtémoc Pola para hechos. Con el permiso, diputada presidenta. Adelante, compañero Para diputado. continuar con la argumentación jurídica y política que acaba de plantear la diputada Ana Cristina Ledesma, me permito leer el artículo también 47 en un párrafo que viene posterior a lo que la diputada Cristina leyó. Y a la letra dice: el gobernador provisional podrá ser elegido por el Congreso como sustituto. ¿Por qué razón, diputados del PRI y aliados? Si aquí podemos elegir un gobernador provisional, tal y como marca la Constitución política local, tal y como marca la ley orgánica de nuestro poder, y posteriormente a este mismo gobernador provisional convocar a una sesión extraordinaria y nombrarlo como gobernador sustituto. ¿Cuál es el argumento? Y les hago la pregunta directa. ¿Cuál es el argumento jurídico? ¿Cuál es el argumento constitucional para que en una sesión quieran elegir a un gobernador sustituto? ¿Porque lo dice Javier Duarte? ¿Porque ya les dio línea? ¿Porque ya platicaron con el actual secretario de gobierno? ¿Cuál es el argumento jurídico y cuál es el argumento político? Les gustan hacer las cosas ¿Por qué? mal.
una vez más, violentar la Constitución, porque una vez más exhibirnos como Congreso ignorante de nuestras leyes y también de nuestras decisiones políticas. Es cuanto, diputada presidenta. ¡Bravo! Diputada presidenta, le informo que el diputado Cuauhtémoc Pola propone a Guillermo Ortiz Mayagoitia como gobernador interino. La diputada Ana Cristina Ledesma propone a Guillermo Ortiz Mayagoitia como gobernador interino, y la diputada Marcela Aguilera Landeta propone al doctor Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino. Es cuanto, presidenta. Puro jurisconsulto. Consulto a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida tanto la solicitud que nos ocupa y la propuesta de designación de gobernador interino. El trámite. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado. En razón de las propuestas aquí presentadas, procederemos a determinar cuál de ellas, en su caso, formará parte de la propuesta de acuerdo de la Diputación Permanente, por lo que pregunto a la Asamblea si es de considerarse para tales efectos las propuestas presentadas por los diputados Cuauhtémoc Pola Estrada y Ana Cristina Ledesma López sobre las personas de Guillermo Ortiz Mayagoitia. Los que estén porque se tome en consideración esta propuesta, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Desechada. Consulto a la Asamblea si es de considerarse para los efectos la propuesta presentada por la diputada Marcela Aguilera Landeta sobre la persona del doctor Flavino Ríos Alvarado. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aceptado. Con base... ¿En qué sentido, compañera diputada? Sonido en la curul de la diputada Ana Cristina Ledesma López. Diputada presidenta, la votación tiene que hacerse de manera nominal de acuerdo al artículo 98 del reglamento. Gusta hacer bien las cosas. Nunca. ¿Tiene que ser nominal? Es una elección de personas. Aquí está, es elección de personas. Lo podemos hacer mañana, ¿eh? Si quieren terminar hoy, no mañana. ¿En qué sentido, compañera diputada Marcela Aguilera Landeta? ¿Al que hizo referencia la diputada? Sí, correcto. Artículo 98. La elección de personas se realizará mediante votación nominal en términos del artículo 96 cuando se trate de elegir a los integrantes de la directiva tanto del pleno como de la permanente. La votación se efectuará por cédulas conforme al procedimiento siguiente. Y bueno, ya dice ahí que cada diputado emitirá su voto por escrito en la cédula, pero en este caso no estamos eligiendo a integrantes de la mesa directiva. ¿Es cuánto, señora presidenta? ¿En qué sentido, compañero diputado Cuauhtémoc Pola? Leer el artículo 100. Dice: los dictámenes con proyecto de ley, decreto o iniciativa ante el Congreso del Congreso serán sometidos a votación nominal tanto en lo general como en lo particular. Compañeros diputados, yo creo que para agotar este punto no hay ningún problema porque la votación se lleva a cabo de manera nominal, atendiendo la petición de la diputada Ana Cristina y del diputado Cuauhtémoc Pola. Empezamos
Con base en lo perceptuado por la fracción tercera del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, pregunto a esta Diputación Permanente si es de concederse al ciudadano doctor Javier Duarte de Ochoa licencia para separarse del cargo de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a partir del día de hoy y hasta la conclusión del periodo de su mandato, y en consecuencia si es de designarse al doctor Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino para que funcione durante el tiempo que dure la licencia referida. La votación la vamos a realizar de manera nominal. Vamos a iniciar por mi derecha. Les pido a los diputados ponerse de pie, decir el sentido de su voto, su nombre y su apellido. Leandro Rafael García Bringas, y mi voto es a favor. Marcela Aguilera Landeta, mi voto es a favor de aceptar la renuncia. Renuncia. Mi voto es a favor de aceptar la renuncia y, por supuesto, la propuesta. Gracias, diputado. Alejandro Zayric Morante, voy a favor de que Duarte pida la licencia y voy en contra, definitivamente, de que Flavino Ríos sea nuestro próximo gobernador. Cuauhtémoc Pola, es que así debe haber sido. Primero había que votar, o sea, pero lo metieron en el mismo punto. Bueno, a favor de que se vaya Duarte y en contra de que llegue Flavino Ríos Alvarado, aclaro. Y sostengo a favor de Guillermo Ortiz Mayegoy. Eber Carballo Salazar, a favor. De todo, a favor de todo. Jacqueline García Hernández, a favor de la propuesta. Toda la propuesta. Juan Manuel Velázquez Yunes, a favor de la propuesta. Eduardo Sánchez Macías, a favor de la licencia y a favor de la propuesta del doctor Flavino. Ledesma López Ana Cristina, a favor de que se vaya Duarte, en contra de Flavino Ríos Alvarado. ¡Bravo! Diputada Octavia Ortega, a favor de conceder la licencia al doctor Javier Duarte de Ochoa y a favor de que el licenciado Flavino Ríos Alvarado sea el gobernador interino. Se cierra la votación y le pido al diputado secretario me informe sobre el resultado de dicha votación. Bien, diputada presidenta, le informo que el diputado Rafael García Bringa, a favor de la licencia y a favor de la propuesta del doctor Flavino. A la diputada Marcela Aguilar Landeta, a favor de la licencia y a favor de la propuesta del doctor Flavino. Del diputado Alejandro Zayric, su votación es a favor de la licencia del gobernador Duarte y en contra de la propuesta del doctor Flavino. El diputado Cuauhtémoc Pola, a favor de la licencia del doctor Javier Duarte y en contra de la propuesta del doctor Flavino Ríos. De la diputada Ana Cristina Ledesma, a favor de la licencia de Javier Duarte y en contra de la propuesta del doctor Flavino Ríos como gobernador interino. La diputada Octavia Ortega, a favor de la licencia y a favor de que sea gobernador interino el doctor Flavino Ríos Alvarado. Eduardo Sánchez Macías, a favor de la licencia y a favor del gobernador interino el doctor Flavino. Jacqueline García, la diputada, a favor de la licencia y a favor de la propuesta del doctor Flavino Ríos. El diputado Eber Carballo, a favor y a favor también de la propuesta.
a nuestro amigo y compañero diputado Juan Manuel Velázquez Yunes a favor de la licencia y a favor de la propuesta del doctor Flavino Ríos Alvarado. Es cuanto, diputada presidenta. Como resultado de la votación emitida por la Diputación Permanente, esta presidencia a mi cargo declara aprobada la licencia solicitada por el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado, así como la designación del doctor Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino para que funcione durante el tiempo de la licencia. Emítase el acuerdo correspondiente, mándese a publicar en la Gaceta Oficial del Estado y notifíquese esta determinación a las partes involucradas. Hecho lo anterior, con base en lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, procederemos a la toma de protesta del ciudadano doctor Flavino Ríos Alvarado al cargo de gobernador interino, por lo que esta presidencia a mi cargo designa a los diputados Eber Carballo Salazar, diputada Jacqueline García Hernández y diputada Marcela Aguilera Landeta, para que se sirvan recibir y conducir a esta sala de sesiones al ciudadano doctor Flavino Ríos Alvarado, decretándose un receso en tanto los diputados comisionados cumplen con su cometido. Vamos al receso. Ya terminó la Vámonos al receso. transmisión. Su madre, no sé, pero sí como 40 minutos.